Como les comentaba, en la sesión de hoy vamos a hablar en detalle y repasar lo que era el dimensionamiento de sistemas eólicos de manera completa. Es muy importante que ustedes tengan absoluta claridad de cómo se calculan estos sistemas, qué aspectos considerar y qué es lo más importante. Bien, entonces desde ese punto de vista vamos a partir relatando cuáles son los pasos a seguir en este contexto. En primer lugar, como ustedes bien saben, ¿cierto? El primer paso tiene que ver con el cálculo o estimación del consumo energético. Esto es clave. ¿Ya? Si ustedes sobredimensionan el consumo energético que van a tener en una determinada instalación, lo más probable es que el aerogenerador quede más grande, o sea, más grande de lo que realmente necesitan. Y al revés, pues, si es que ustedes subdimensionan o no consideran todo el consumo energético, lo que va a terminar pasando es que el aerogenerador va a quedar chico y el cliente suyo no va a poder tener o no va a poder satisfacer sus requerimientos energéticos. Así que eso es clave. ¿Ya? Clave que ustedes puedan, es clave que ustedes puedan tenerlo absolutamente claro. ¿Y cómo estimábamos el consumo energético? Ya lo saben, primero haciendo el típico cuadrito de cargas donde teníamos el tipo de equipo, la cantidad de equipos, cuál es la potencia unitaria, ¿cierto? En este caso, medida puede ser en watts o en kilowatts, ustedes definen, la verdad, ningún tipo de, no hay ningún tipo de obligación de hacerlo en una unidad o en otra, ¿ya? Generalmente es mejor hacerlo en kilowatts. ¿Por qué? Porque sabemos que la energía se vende, digamos, directamente en kilowatts, por ende, en kilowatt hora. Por ende, para tener kilowatts hora necesitamos trabajar la potencia en kilowatts, pero da exactamente lo mismo. ¿Ah? Yo después prefiero hacer la transformación, así que dejémoslo así como está. Luego vamos a tener el tiempo de uso, ¿ok? El tiempo, y este tiempo va a estar dado en horas. Luego vamos a tener el factor de carga, ¿ok? Acuérdense que el factor de carga es un valor que va entre 0 y 1. Y finalmente el factor de uso, o también llamado el factor de simultaneidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la multiplicación de todas estas variables que están acá, vamos a tener el cálculo de la energía. Y esta energía va a estar expresada en watts hora, ¿cierto? Yo perfectamente podría tener, no sé, un televisor, podría tener un televisor, ¿cierto? Para una instalación domiciliaria, ¿cierto? Con uno solamente. Podría tener, por ejemplo, una potencia de 120 watts, 5 horas al día, ¿cierto? Con el factor de carga podríamos perfectamente poner uno porque el televisor está prendido, está apagado. Sabemos que el televisor consume más energía o va a consumir más cuando quizás todos los píxeles estén iluminados, pero la verdad es que es despreciable. En el factor de uso vamos a tener uno porque no hay posibilidad de que funcione solo uno, si es que hay uno solo. ¿Se entiende? ¿Cuándo funciona el factor de uso de simultaneidad? Va a funcionar cuando tengo más de un equipo. Y en el caso que, y en el caso que no todos estén encendidos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera, imagínate en una cocina, tuviera dos ampolletas, ¿cierto? Y yo con un interruptor enciendo las dos ampolletas, yo sé que el factor de simultaneidad iba a ser siempre del 100%, porque con un interruptor yo puedo prender las dos, digamos, y no puedo prender una o elegir prender una en vez de la otra. Entonces, cuando yo multiplico, ¿cierto? Todo esto vamos a tener principalmente la cantidad de energía. Entonces, a modo de repaso, es importante que ustedes entiendan que el factor de carga va a afectar principalmente a la potencia, ¿cierto? Es decir, el factor de carga va a multiplicar o va a reducir, en este caso, la potencia, asumiendo que hay equipos que no trabajan a carga máxima. Y finalmente, el factor de uso lo que va a hacer es afectar la cantidad de equipos. ¿Ok? Esa es un poco la explicación y el contexto. ¿Cuándo se aplica factor de uso? Cuando hay la posibilidad, por ejemplo, de que muchos equipos iguales no estén funcionando todos al mismo tiempo. Y, y cuando se va a aplicar el factor de carga, cuando tengo equipos que podrían eventualmente trabajar a niveles de carga menores que la máxima. Y en eso tenemos, por ejemplo, motores que trabajan con variadores de frecuencia. Vamos a tener, por ejemplo, no sé, dispositivos como los computadores. Vamos a tener cualquier tipo de carga que efectivamente no necesariamente tenga un sistema de apagado o un encendido y apagado de 0 a potencia máxima. ¿Qué otra cosa es importante hablar acá? No, diría que eso principalmente. Entonces vamos a borrar acá.
Perfecto. Entonces vamos a poner otro dispositivo, por ejemplo, vamos a poner lámparas. Cuando hablo de lámparas no estoy hablando de las lámparas de veladora, estoy hablando de las fuentes de luz, por si acaso. ¿Ya? Esas son las lámparas. Recuerden que la diferencia entre una lámpara y una luminaria es que la lámpara es la fuente de luz y la luminaria es la que contiene a la lámpara. ¿Ok? Por eso se llaman luminarias de alumbrado público. ¿Por qué? Porque no solamente está la ampolleta que viene dentro, ¿cierto? Que puede ser de sodio, de aluro metálico, puede ser LED, sino que también, ¿ok? Se considera aquel carcasa, digamos, que contiene a esa lámpara y que en este caso tiene un reflector, tiene un difusor, etcétera. ¿Bien? Perfecto. Yo podría aquí poner, por ejemplo, 5 lámparas con una potencia de 20 watts, con un tiempo de uso, por ejemplo, de 6 horas al día. Fíjate, estas lámparas, a no ser que tengan un dimmer que yo pueda regular la potencia, por lo general van a estar encendidas o apagadas, ¿cierto? Por ende, el factor de carga en este caso va a ser 1. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de que las lámparas trabajen el 50% de la carga. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, ¿ah? Muy importante. Finalmente, respecto al factor de uso, yo podría decir, por ejemplo, que tengo un 60% de uso de estas ampolletas. Ahora, un 60% no se va a escribir así, se va a escribir como 0.6. Acuérdense que el factor de uso y el factor de carga son valores que van entre 0 y 1. ¿Bien? Ahora, aquí hay algo importante que ustedes deberían saber. Por ejemplo, si yo tengo un factor de uso del 0.6, significa que tengo el 60% de 5, en este caso son 3, ¿cierto? Me da un número exacto. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tuviera, por ejemplo, el factor de carga del 0.65? ¿Qué pasaría si tuviera eso? Si tuviera 0.65 como factor de uso, perdón, en este caso, o que el 65% de las lámparas está funcionando, por eso es importante entender de qué se trata esto, ¿ah? Porque claro, aquí en este caso no vamos a poder encender 3,25 lámparas, sabemos que estas van a ser 4, ¿ok? Por ende, para el hecho del cálculo de la energía, yo lo que puedo hacer es, más que poner 5 lámparas y 0.65 factor de uso, yo lo que debería hacer es poner, ¿cuántas lámparas? 4 con un factor de uso de 1. ¿Se entienden que es lo mismo? Porque yo no puedo tener encendido, obviamente, 3.25 lámparas, por ende, lo que voy a dejar acá es 4 lámparas con un factor de uso de 1. Y de esa forma voy a calcular correctamente la energía. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cuánta energía van a consumir estas lámparas? Perfecto, 480. Luego, ¿qué otro equipo podríamos tener? Imagínense que tenemos una bomba de agua. ¿Ok? Una bomba de agua. Y esta bomba de agua, por ejemplo, tiene, no sé, vamos a tener una que va a funcionar, por ejemplo, con... voy a dejar marcado en todo caso el factor de uso porque lo cambiamos, lo voy a dejar ahí marcado, porque no es básicamente la condición original del problema, pero yo adapté, obviamente, con el entendimiento que tengo de la materia, adapté la problemática para dejarlo de esta forma y que sea mucho más consistente el cálculo energético. ¿Ya? Luego, en la potencia, ¿cuánto podríamos tener, por ejemplo, una bomba de medio HP o de un HP? ¿Cierto? Como ustedes bien saben, ¿cuánto es un HP? 700, ¿cuánto? 760 watts más o menos. ¿Me corrigen, por favor? Sí, 746, sí, perfecto. 746 watts, que funciona, por ejemplo, durante 4 horas al día. ¿Ok? Acá, el factor de carga de esta bomba está una bomba que trabaja, no sé, imagínate, por ejemplo, no trabaja a carga completa. ¿Por qué? Porque el punto hidráulico al que está bombeando esta agua, acuérdense de las clases en que hemos hablado de los sistemas de bombeo, ¿cierto? De los sistemas de bombeo solar, cuando hablamos, por ejemplo, del punto hidráulico, ¿cierto? De esa relación que existe entre la altura y el caudal. Entonces, esta bomba, por ejemplo, está trabajando un 60 o un 50%, por ejemplo, del factor de carga. Y factor de uso, en este caso, sabemos que es 1 porque tengo solamente una unidad. Entonces, aquí podría perfectamente poner 0.5 porque no está trabajando en su punto de máxima potencia. Y yo calculo inmediatamente esta cantidad de energía. Entonces, cuando yo sumo esa energía, me va a dar, ¿cierto? Esto que está acá. ¿Bien? ¿Sí? Entonces mi consumo energético para esta instalación va a ser de 2.572 watts hora. ¿Hay alguna duda que tengan ahora al respecto? Perfecto. Sigamos entonces avanzando con el ejercicio. 2.
Siempre es importante que calculemos la potencia, calculemos adecuadamente la potencia y seleccionemos un inversor. Entonces vamos a tener el cálculo de potencia y selección de inversor. Siempre, siempre, siempre el inversor es importante que lo calculemos al principio o que sea uno de los primeros cálculos que hagamos. Recuerden que los inversores tienen rendimientos que son limitados y esos rendimientos limitados van a hacer que tengamos que sobreestimar la cantidad de energía necesaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para el cálculo de la potencia? Vamos a hacer básicamente un poco lo mismo que la energía, ¿cierto? Pero ya no nos interesa el factor de, o sea, el tiempo, porque la potencia no considera el tiempo, solamente nos va a interesar básicamente la potencia total, ¿cierto? La potencia total del inversor, ¿ya? Y ahora, esta potencia que va a estar medida en watts. Entonces, ¿cómo calculamos esta potencia? Va a ser la cantidad de equipos multiplicado por la potencia unitaria, por factor de carga y por factor de uso. Y tenemos estos 120 watts. Vamos a tener acá. Entonces nos da aproximadamente una potencia total, ¿cierto?, a alimentar de 573 watts. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, dentro de esto, usted perfectamente podría, bueno, sobreestimar o aplicar algún tipo de factor, digamos, para cargas no previstas. Por eso, aquí el tema de la bomba es súper importante, que usted esté seguro de este factor de carga. Usted pueda medir, por ejemplo, esa corriente con el funcionamiento de la bomba. Como la bomba está funcionando y usted puede medir la corriente, sabe la tensión y sabe la corriente, por ende va a poder saber ese punto. Si usted no está seguro, de ese factor de carga, digamos, de una bomba, que es un equipo que funciona a niveles de carga variable, yo le recomiendo que usted directamente, ¿cierto? Directamente le ponga 1. O sea, no corramos ese riesgo de no poder alimentar la bomba, ¿ya? Ahora, usted también puede darse cuenta cuando las bombas están sobredimensionadas, pero eso es algo que ustedes deberían ser capaces de identificar en terreno, como les digo, midiendo los consumos energéticos en el caso que se pueda. Generalmente, por ejemplo, si tengo algún cliente que tiene ya un sistema de diésel funcionando, yo perfectamente podría hacer, digamos, mediciones de corriente o de potencia directamente. Cuando no sé, ¿ok? Cuando no sé cuál es el factor o de una instalación que está recién instalándose, no voy a saber cuál es el factor de carga, por ende ahí lo que me conviene directamente es utilizar 1. Yo aquí voy a considerar el 1, ¿ok? Pero lo voy a dejar marcado en rojo para que ustedes sepan que esos valores pueden definitivamente variar, ¿ok? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, si acá ponemos el factor de carga como 1, ¿okay? Me va a quedar una potencia máxima demandada de 946 watts. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Claro, dice, porque al fin y al cabo estamos agregando, ¿cierto? Agregando la potencia de la bomba completa. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Si ustedes se fijan, imaginémonos qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tengo dos equipos que nunca van a estar en simultáneo. Imaginémonos, bajo el caso supuesto, de que, por ejemplo, no sé, por decirles algo, cuando yo enciendo la televisión, no prendo las lámparas. Es algo absurdo, ¿cierto? Pero bueno, si hacemos ese supuesto, yo perfectamente, yo perfectamente podría decir, ¿cierto? Que si no estoy usando las lámparas, la potencia que tengo que considerar para efectos del inversor podría ser perfectamente menor. ¿Okay? Me pregunta ahí, dice, ¿se puede considerar con el mayor potencial solamente, la mayor potencia? Al fin y al cabo, dice, el inversor tiene que ser capaz de entregar esta potencia o esta demanda máxima que se va a producir en un determinado momento. ¿Ya? Por ende, tenemos que considerar todos los equipos que vayan a estar funcionando en forma simultánea. Yo siempre les daba el ejemplo de el horno, por ejemplo, con el hervidor. Si teníamos, por ejemplo, un horno eléctrico de 1000 watts, ¿cierto? De 1000 watts. Y tenemos, por ejemplo, un hervidor de agua, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, de 1500 watts. Entonces, la pregunta es súper simple. ¿Cuál, ¿Cuál es la potencia que ustedes tendrían que elegir en este caso del inversor? ¿Qué potencia tendría que tener el inversor? Muchos me podrían decir, súper fácil, son 2500 watts, ¿cierto? 2500 watts de potencia, ¿cierto? Claro, entonces ahí viene justamente lo que tú mencionas respecto de
Yo sé que el horno con el hervidor de agua nunca van a funcionar juntos. Profesor, pero es que a veces sí funcionan juntos, porque yo cuando estoy poniendo, por ejemplo, con un horno y pongo a hervir agua. No, pues la idea es que usted sea capaz de, obviamente, gestionar sus consumos energéticos, ¿cierto? O sea, si usted sabe, por ejemplo, que tiene que hervir el agua antes de poner el horno, por ende la idea es que nunca estén funcionando en simultáneo, porque si estuvieran funcionando en simultáneo, claro, pues se cortaría la luz, digamos, en este caso en el sistema eólico tendríamos que el inversor se apagaría, ¿cierto? Entonces yo me puedo programar y perfectamente uso el horno primero o el hervidor y después pongo el horno. Entonces, si estoy considerando estos 1500 watts para el hervidor, significa que no necesariamente tengo que considerar estos 1000 watts del, del horno, ¿cierto? Y perfectamente podría quedarme solamente con los 1500 watts. Entonces, esto para que lo tengan en consideración. Ese análisis hay que hacerlo, ¿ya? Por eso es que cuando tenemos un cliente que ya tiene su instalación lista, que está funcionando con un grupo electrógeno, por ejemplo, es necesario que le digamos y que él nos explique básicamente cómo son sus hábitos y explicarle también que los hábitos tienen que cambiar, porque los sistemas autónomos, ¿ya? Hay que ser súper consciente respecto del uso, que al final es uno el que se adapta, ¿cierto? Uno adapta el uso de la energía básicamente a lo que se tiene, digamos, de generación de energía. Y esto porque, claro, como es caro, obviamente lo podemos estar derrochando, ¿ok? Bien, eso lo vamos a dejar entonces acá como una nota al margen para que puedan tenerla siempre en consideración. Bien, en este caso vamos a dejar todo y vamos a seleccionar, si ustedes se fijan, un inversor, ¿cierto? De 946 watts. ¿Ok? Entonces, claro, tenemos 946 watts, pero aquí hay que entender también que muchos de los inversores van a estar expresados en volt ampere, ¿cierto? Entonces es importante indicar o hacer esa relación respecto de a cuántos volt ampere me estarían entregando en este caso 946 watts, y eso depende muchas veces del factor de potencia y de las limitantes propias de cada inversor. Voy a ir a buscar, si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo asumo un factor de potencia, por ejemplo, ¿de cuánto? Del 0,9. Entonces yo 1.1. Yo perfectamente debería andar más o menos quizá con un inversor de 1000 watts, más o menos. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece el mercado. Vamos a ver lo que nos ofrece el mercado. Como siempre, por temas de precio, vamos a la página de Eliplast. Entonces voy a ir a seleccionar un inversor de aproximadamente 1000 watts o 1000 volt. Vamos a ver, 1000 volt ampere. Aquí hay uno de 1200 volt ampere, cierto, potencia real 1000 watts. Este podría perfectamente estar. Un inversor que trabaja en 12 volts y este trabaja en 48 volts. ¿Ok? Bien, vámonos entonces con los Phoenix. Ahora, tenemos que, todavía no hemos definido si vamos a trabajar en 12 o en 24 volts o en 48 volts. Eso va a depender obviamente del tipo de aerogenerador que nosotros seleccionemos, ¿ya? Entonces aquí, como ustedes ven, hay harto que es como el huevo o la gallina, o sea, que es primero. Lo importante es que nosotros diseñemos el sistema eólico para alimentar toda la energía que realmente necesitamos. Entonces, voy a quedarme, por ejemplo, con esta línea, ¿cierto? Voy a poner acá a ver si es que puedo ir a las fichas técnicas de este inversor. Voy a poner aquí en PDF. Y quizás deberíamos ya estar con inversores simples, la verdad, aquí no hay tampoco ninguna complejidad. Y esto es básicamente lo mismo que hacíamos con los sistemas fotovoltaicos. Blue Solar, esos son reguladores de carga. Aquí están Victron Phoenix. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 250 volt, 12 volt.
500 volts. Aquí está, si ustedes te fijan. Veamos este, 1200. Veamos aquí la ficha técnica. Y si ustedes se fijan, aquí entonces tengo, acá está uno de 1200 volt ampere, cuya potencia máxima son 1000 watts, ¿cierto? 1000 watts. ¿Sí? Y tiene un peak power de 2200 watts. ¿Ok? Entonces este equipo probablemente va a ser el que nosotros necesitemos. Ya, ahora, fíjense que el rendimiento, tanto para 12 como para 24 como para 48 volts, no sabemos todavía en qué tensión vamos a trabajar, probablemente sea 24 o 48, dependiendo del tipo de aerogenerador. En este caso, yo voy a seleccionar este inversor, ¿ok? Que tiene estos rendimientos. Ahí está. Entonces, en este caso, si te fijas, por ejemplo, yo sé, y para que todos lo entiendan, 91% de rendimientos para 12 volts, 91% para 24 y 92% para 48. Voy a asumir que para este caso voy a trabajar, por ejemplo, en 48 volts. ¿Ok? Después puede que tenga que corregirlo y trabajar en 24. Entonces, no, mejor vamos a trabajar directamente en 24. Entonces, la energía total en watts hora va a ser esto, ¿cierto? Ahí tenemos entonces esta cantidad de watts hora, que son la cantidad de energía que yo había calculado. Pero como ustedes bien saben, y siempre lo hemos dicho así, sé que tengo este inversor, ¿cierto? Voy a tener que a la salida del inversor vamos a, ¿cierto? Tener, o vamos a tener una cantidad de energía distinta a la que entró. Aquí acuérdense que estamos en el lado de corriente continua, aquí estamos en el lado de corriente alterna, aquí estamos entrando, si ustedes se fijan, estamos entrando con una X cantidad de energía, que en este caso le vamos a poner energía de entrada, y acá vamos a tener la energía de salida. Y por este lado vamos a tener que el rendimiento, en este caso de este inversor, si es de 48 volts, por ejemplo, va a ser de 92%. Lo voy a dejar en 91, como si estuviéramos trabajando en 91%, como si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en 24 volts. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a meter una X cantidad de energía, pero un 9% se va a estar perdiendo. ¿Por qué? Porque el inversor no tiene un rendimiento perfecto. Entonces, ¿cómo yo calculo? Aquí el desafío está en calcular cuánta energía tengo que meterle en la entrada, porque esta energía que está acá, esta es la energía de salida. Esta es la energía que yo necesito que salga para mis cargas eléctricas. ¿Ok? Por lo tanto, yo sé que tengo que meter más energía. ¿Cierto? Tengo que meter más energía para que luego de pasar por el proceso de conversión en el inversor, esto pueda transformarse, digamos, y llegar a alimentar mis cargas. Entonces yo voy a tener siempre que la energía de entrada multiplicado por el rendimiento tiene que ser igual a la energía de salida, ¿cierto? Y en este caso la energía de salida yo la conozco, porque la energía de salida es la que acabo de calcular. Por ende, mi principal búsqueda acá es la energía de entrada. Y la energía de entrada, es decir, la energía que yo tengo que meterle al inversor, va a estar dada por la energía de salida partido por el rendimiento. Y en este contexto, ustedes se fijan y yo haciendo rápidamente el cálculo, voy a tener entonces que la energía de entrada va a ser, ¿qué cosa? La energía de salida, esta energía que ya había calculado, dividido por 0,91, que es el rendimiento en este caso del inversor. ¿Cierto? 0,91. Por ende, ya la diferencia, si usted te fijas, de energía ya es distinta, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, y haciendo un poquito de resumen de lo que tenemos, es que la potencia del inversor va a ser este de 1200 volt ampere, ¿cierto? En este caso conseguiré trabajar en 24 volts, probablemente después tenga que corregirlo porque no sé qué aerogenerador voy a utilizar. Y si se fijan acá tengo el cálculo de la energía de entrada, es decir, la energía que tiene que entrar al inversor. ¿Bien? Entonces ya no tengo que dimensionar para 4064 watt hora, sino que para 4460 watt hora. ¿Ok? Eso producto de que el inversor se está comiendo parte de la energía. ¿Dudas hasta el momento?
¿Todo claro? Perfecto. Ok, entonces vamos ya como paso 3 al dimensionamiento de eólico. Al dimensionamiento eólico. Y en el dimensionamiento eólico, aquí deberíamos, bueno, tenemos dos formas de hacerlo. Ok, primero definiendo, tenemos que definir un lugar, ¿cierto? ¿Dónde vamos a instalar? En este caso, perfectamente podríamos instalar en donde podríamos irnos a, eh, por ejemplo, alguna zona del sur, Osorno, ¿ok? ¿Sí? Algún lugar un poquito más retirado quizás de, de Osorno. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir al red screen, ¿cierto? O sea, aquí ya estamos en el software, tengo que irme aquí a la parte de factibilidad. Y en factibilidad tengo que primero seleccionar el lugar. Da un poco lo mismo si es que ponemos Osorno como ciudad, porque después igual vamos a corregir los datos, ¿ah? Entonces, si me pongo aquí en Osorno, busco, hay tutoriales de Redfin por si acaso en, en, en el canal de YouTube, ¿ah? Por si acaso. A ver si Osorno, Chile, pero ahí estamos en Osorno, perfecto. Chile, ahí estamos en Osorno, se nos cargan básicamente todos los datos. No voy a entrar en el detalle en el uso de Redscreen porque ustedes ya lo saben usar. Nos vamos entonces a una instalación, en este caso voy a tener una instalación de generación eólica, pero bueno, da un poco lo mismo. Oye, perfectamente podría simular, por ejemplo, aquí una vivienda, pero bueno, vamos a poner directamente una turbina eólica. O bueno, ustedes también podrían aquí en residencial, por ejemplo, en el caso que sea una casa en el sur, y ustedes aquí tengan, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, ¿cierto? Típica estadounidense. Pero bueno, acá lo importante es que nosotros pongamos básicamente cuál es el equipo o cuáles van a ser las cargas que vamos a alimentar. En este caso yo acá en energía voy a poner equipo eléctrico y en equipo eléctrico voy a poner directamente el consumo total. Ustedes podrían perfectamente poner cada una de las líneas, ¿cierto? De esto que habíamos hecho acá. Ustedes podrían poner cada una y que les diera el total. Yo para efectos prácticos voy a poner directamente el consumo total, ¿ok? Y en este caso el consumo total, ¿cierto? ¿Cuántas horas de operación tengo? Ustedes se fijan horas al día. En realidad podría poner como una hora al día, ¿cierto? Esto es, como te digo, teórico, ¿ya? Lo que tengo que hacer es básicamente que me dé esa cantidad de energía, perdón, esta cantidad de energía, ¿cierto? Watt hora. Y esto es equivalente a que yo diga que tengo 4000, ¿cierto? 466 watts funcionando por una hora al día, ¿o no? Esto es equivalente. Por lo tanto, yo en el Redskin, para que el Redskin solamente conozca la energía que yo necesito, voy a poner un equipo de 4466 watts que funciona por una hora. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces la potencia era 4466. Aquí vamos a tener el 100% de la energía. Y si ustedes se fijan, esto me da una cantidad de energía de 1630 watt hora. Ah, ¿por qué me da eso? Porque yo aquí estoy asumiendo básicamente que esos 4400 son al año. Por ende, si esto lo multiplico por 365, me va a quedar, ahí están los 1000 watt hora, ¿sí? Y en este caso aquí Redken lo trabaja en kilowatts hora, por ende si esto lo divido en 1000, ¿ok? Ahí me quedan los 1630 kilowatts hora. Perfecto, aquí la idea es que todo calce bien, ¿ok? Sí, este es el mismo valor que ustedes van a poder encontrar en el red screen. Perfecto, sigamos. Entonces ya tengo la cantidad de energía, si ustedes se fijan ahí están los 1630 watts hora, me voy aquí a optimizar suministro y en electricidad voy a poner turbina eólica. Voy a utilizar el nivel 3 para yo poder personalizar, por ejemplo, la velocidad de viento que tengo los distintos meses, ¿ya? Para eso, por ejemplo, ustedes perfectamente podrían ir a buscar estos datos de velocidad de viento en la NASA. Vamos a explorar un poquito aquí en la NASA, en el explorador. Acuérdense que basta poner NASA
Power, NASA Power Data Access Viewer, ahí está. Directamente ustedes entran al explorador de datos de la NASA. Les recuerdo, si ustedes tienen la traducción inmediata, digamos, del Google Chrome, tienen que dejarlo en inglés, ¿ok? Tienen que volver en inglés porque de lo contrario no va a resultar. Entonces me voy a ir antes a Osorno, voy a buscar Osorno, Google Maps. Sí, porque la idea es que podamos tener datos como más reales, por simular, por ejemplo, la instalación. Aquí si ustedes se fijan está Osorno, qué lindo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Yuteco, no sé qué habrá aquí en Yuteco, no hay como mucho, o acá en el lago Rupanco, acá en esa carretera. Imagínense que quiero hacer esa instalación acá, en este punto, ¿cierto? Aquí estoy en Puerto Octay, cerca de Puerto Octay. Entonces fíjense que aquí tengo las coordenadas. No olviden que mi Google mismo te da las coordenadas. Entonces yo voy acá, ¿cierto? Y directamente voy a irme aquí a los datos de la NASA. Siempre tengo que poner aquí climatología, la latitud, la voy a pegar, ahí está, -40, muy bien, y entonces ustedes le pueden pedir al cliente que les dé las coordenadas. Si es que el cliente no tiene un GPS, hay aplicaciones del teléfono que te dan esas coordenadas, incluye el mismo Google Maps. Entonces ustedes se fijan, aquí no se necesita ningún tipo de dato. Voy a irme a esta parte, meteorología, y aquí voy a desmarcarlas todas y voy a poner la velocidad de viento a 10 metros. Va a ser una instalación más pequeña, así que con eso va a estar bien. Entonces, un segundo. Es que me está dando, ya. ¿Por qué? Porque probablemente esto me está dando el error con, vamos a ver si con coma lo podemos sacar. No, hay algún dato que está, ese decimal, déjame ver. No, era el punto. Ahí está. Sí, ¿por qué me daba formato erróneo? Porque lo tenía con una coma. ¿Ok? La duda estaba coma algo. Entonces ustedes se fijan y ponen aquí a abrir una pestaña nueva con estos valores ahí ASCII. Vamos a tener ya la velocidad media del viento. Ustedes pueden ver, no es una velocidad tan grande. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Probablemente si ustedes se fijan, en esta zona ni siquiera haya factibilidad, así que me voy a correr de lugar. Porque claramente, si te fijas con estos promedios de viento, difícil es incluso que el aerogenerador comience que el aerogenerador parta. ¿Ok? Así que voy a irme a otra zona. O sea, en este caso al cliente le diría, el cliente la verdad es que es súper difícil que podamos instalar acá porque prácticamente las condiciones de viento no son las más apropiadas. Entonces voy a buscar otro lugar. Voy aquí en Back y, por ejemplo, aquí estoy en una zona, voy a irme más hacia la costa, por ejemplo, ahí en Caleta Cóndor. Vamos a ver aquí en Caleta Cóndor. Cambian ya los datos de latitud. Control C. Esta. Son los mismos, 1,73, sí. No tomo los mismos. Ahí sí. Aquí tengo entonces la latitud. Y la longitud ya no deberían ser 73. O sea, 73,875. Estoy comprobando. Sí, está bien. Cambió. Menos 73,875. Vamos a buscar en este lugar a ver si es que tenemos mejor suerte con la velocidad de viento. Hacemos el cálculo. Vamos a revisar. Aquí sí, pues, ustedes se fijan, aquí tenemos velocidades de viento que son tampoco excepcionales, pero ya estamos por sobre los 3 metros por segundo, que son las velocidades donde los aerogeneradores comienzan a andar, ¿cierto? Entonces me voy a quedar básicamente con
con esta ciudad mejor. ¿Ok? Bien, entonces voy a copiar aquí estos datos de velocidad de viento. Me voy a ir aquí al modelo, entonces tenemos la velocidad de viento, vamos a ir agregando estos valores. Ahí está, entonces tenemos 3,34. Vamos a ver si lo podemos achicar esto un poquito. Bueno, 364, 352. 3, acuérdense. 3,64, 3,52. Más tenemos 338, 345, 338, 3,45. 375, 406, 3,75, 4,06. Podría, si ustedes se fijan, por ejemplo, de la base de datos de la NASA, el Redskin me sugería valores, ¿cierto? De hecho, en el nivel 2, ustedes se fijan en el nivel 2, aquí yo podría directamente haber considerado la velocidad de viento que me daba desde la base de datos, pero no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque no estoy directamente en Osorno, estoy en un lugar que está cerca de Osorno, pero es personalizado. Estoy haciendo el análisis o el cálculo directo en la casa del cliente. Ok, ¿qué más tenemos? ¿En cuál habíamos quedado? En julio. Julio 401, 3,96. 362, 353. 3,62, 3,63. ¿Está bien? 353. Sí. Ay, perdón, chicos. 3,53. Noviembre 3,59 y 3,67. 3,59 y 3,67. Ok, ya habiendo dicho esto, ustedes se fijan, ya tengo esto calculado acá. Medido en este caso, a 10 metros, que es la altura que yo le había puesto. Fíjate que aquí Google también, o sea, el Redstone también me lo indica. El coeficiente de ensayamiento del viento, como ustedes bien saben, es la velocidad con que la velocidad del viento cambia con la altura. ¿Ya? Entonces tiene valores típicos entre 0,1 y 0,40. Corresponde a terrenos, por ejemplo, como la arena, la nieve, ¿cierto? Corresponde, ¿no? Fíjate que siempre acá el Redskin te dice cuál es el terreno recomendado si tú no sabes qué tipo de terreno es. La idea es que tú sepas qué tipo de terreno es, porque ya fuiste al cliente, el cliente te mandó fotos, tú más o menos puedes saber qué Wincher Exponent puedes usar. Pero en este caso yo no tengo ninguno, así que voy a utilizar el 0,14, que es un buen comienzo para partir. ¿Ok? 0,14. Perfecto. Vamos a ver la capacidad de la turbina. Yo en este caso, acuérdense que puedo ir aquí a las bases de datos. Y en esta base de datos yo tengo directamente, voy a seleccionar por potencia, porque yo sé que esta turbina más allá de 5 kilowatts no creo que sea. Probemos con una de 5 kilos. ¿Y qué modelos tenemos con 5 kilos? Tenemos todas estas, por ejemplo, la Red Raven. Vamos a utilizar esta Red Raven de 5 kilowatts, donde se me completan todos los valores y ya tengo básicamente aquí el tema de las pérdidas. Las pérdidas del arreglo, si ustedes se fijan, esto es cuando tengo, por ejemplo, varios aerogeneradores, ¿cierto? Y no quiero, o sea, las pérdidas que se producen, obviamente, por el funcionamiento simultáneo. Entonces va desde 0, ¿cierto?, a 20. Yo tengo solamente una turbina, por esto voy a considerar el valor 0. Las pérdidas de la superficie de sustentación. Si te fijas, por ejemplo, los típicos valores van entre el 1 y el 10%. Ok, en este caso podría quedarme, por ejemplo, con, o sea, probablemente un 5% estimado. Las pérdidas varias, te fijas, los típicos valores van entre el 2 y el 6%.
¿Ok? Voy a ser cauteloso y voy a poner que las pérdidas son del 6%. Y la disponibilidad aquí tiene que ver con el tema del mantenimiento, pero en este caso va entre el 93 y el 98%. Yo voy a poner aquí el 98% porque las labores de mantenimiento van a estar bien alejadas, ¿ya? En el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, este aerogenerador está entregando 5.600 kWh de energía al año. Entonces ya hice ese diseño y si me voy acá, incluye medida, vamos a tener que en el combustible ahorrado demanda de energía en el caso propuesto, ahí tengo, dame un segundito, ahí tenemos la turbina, la generación de la turbina eólica y en el equipo eléctrico ahí está el consumo de energía ahorrada. Hay un tema, sí, que el equipo eléctrico de energía en el caso propuesto acá. Ah, ya. Lo que pasó fue lo siguiente, que en el equipo eléctrico no copié el caso propuesto. Entonces aquí voy a poner copiar al caso propuesto para que sea la misma cantidad de energía. Y si ustedes se fijan, ahí está. Entonces yo tengo un consumo de 1.630 kWh y tengo una generación de 5.600. O sea, la turbina de 5 kilos quedó como poncho respecto de lo necesario. Entonces vamos a probar con una turbina, por ejemplo, de 2 kilowatts. Vuelvo nuevamente aquí y cuando selecciono la turbina, vamos a probar con una, por ejemplo, de... Esperemos que hayan aquí tan chiquititas. Si ustedes se fijan, tenemos una Redriven también de 2 kilos. Vamos a ponerla. Fíjate que en la generación de energía baja inmediatamente a 3.000, pero estoy todavía por sobre. O sea, vamos a ver una de 1 kilowatt. Que era más o menos lo que yo les había dicho, ¿eh? De 1 kilowatt tengo solamente esta Whisper, pero no tiene datos de potencia, lamentablemente. Vamos a ver con 1,5. No, solamente tengo 2 kilowatts disponibles. Vamos a ver si tengo otra marca. En la Packwind, no, fíjate que no tiene datos de potencia, por ende no nos sirven. Bien, nos vamos a quedar entonces con esta Redriven de 1000 de 2 kilowatts. No, no nos queda otra porque no tenemos un equipo más chico, no podemos dimensionarlo al menos con Redstream porque no tiene datos de equipos. Ahora, ustedes podrían perfectamente meter con datos de ficha técnica otro equipo. ¿Ya? Ustedes podrían perfectamente meter una de 1 kilowatt, tienen que poner la capacidad de generación eléctrica, la altura del eje, el diámetro del rotor, ¿cierto? El área barrido por la turbina. Ok, si nos vamos, por ejemplo, a ver a la página de Altair, que ustedes puedan también meter sus propios aerogeneradores. Vamos a ver acá qué encontramos. Dentro de los aerogeneradores, por ejemplo, aquí tenemos aerogeneradores 3 kilowatts, 5, 10, 20. No, son aerogeneradores también chiquititos. Pero bueno, voy a ver este aerogenerador, por ejemplo, de 3 kilos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el área de barrido, 11,34 metros. Por ende, ustedes perfectamente en el Redskin pueden meter esos datos. Por ejemplo, el fabricante, ustedes podrían aquí cambiarlo. Acuérdense que los datos en gris son datos que no afectan al cálculo del modelo. Número de turbinas 1, altura del eje. Ustedes la definen, la sacan de la ficha técnica. En general, esa es la altura de montaje. ¿Eh? Y finalmente, ¿qué datos nos piden? Nos piden el área de barrido de la turbina. En este caso, por ejemplo, esta turbina de 3 kilowatts que les acabo de mostrar, tiene un área de barrido de 11,34 metros cuadrados. Y con ese cálculo, ¿cierto? Con eso ustedes ya podrían perfectamente cambiar
la turbina. ¿Bien? Entonces en este caso nos vamos a quedar con esta turbina de 2 kilos que genera 3.033 watts hora. ¿Bien? Súper. Entonces volvemos acá. Y nos vamos a quedar entonces con la red driven de 2 kilowatts. Entonces turbina o aerogenerador, en este caso 3 kilowatts. Perdón, 2 kilowatts, que fue la más chiquitita que teníamos en el Redskin. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podríamos hacer acá? Si ustedes se fijan, sacar el pantallazo. Vamos a sacar aquí el pantallazo con los datos del aerogenerador. Y también vamos a sacar aquí el incluye medida. Básicamente va a tener la claridad respecto de los consumos. Bien. Súper. Entonces ya tenemos el inversor, ya tenemos el aerogenerador. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría básicamente considerar el sistema de acumulación. Como ustedes bien saben, y acá voy a aprovecharme de la página de Altair, de Enair, perdón, donde ustedes pueden ver, además de las características técnicas del aerogenerador, van a ver, por ejemplo, acá, la tensión, ustedes se fijan, 12, 20, 40, 24, 48 o 220 volts, ¿ok? Entonces el equipo viene para salir directamente, probablemente aquí viene, ustedes se fijan, en un inversor incorporado. Déjame ver la ficha técnica. Fíjate que aquí está, claro. ¿Por qué? Porque tiene regulador para la red o tiene regulador para baterías. ¿Ok? Si ustedes se fijan directamente podríamos tener esos dos tipos de equipamiento. Yo me voy a ir con el regulador de baterías. Y este es el equipo que viene justamente con el aerogenerador, en el cual me permite, si ustedes se fijan, salir en 24 o en 48 volts. ¿Ok? Por lo tanto, este equipo, si ustedes se fijan, está apto y habilitado directamente para la carga de baterías. Entonces, no hay que buscar un regulador de carga aquí directamente en los sistemas eólicos, ¿ya? Eso era una duda que muchos tenían. ¿Cómo calculábamos el regulador de carga? Al fin y al cabo, en este tipo de sistemas, como ustedes bien saben, que son motores generalmente trifásicos, eh, vienen ya con el equipo que ecualiza, que acondiciona la energía que se genera en el generador eólico para realizar la carga de baterías. Por ende, entrega directamente la salida en 24 o en 48 volts, ¿ya? Los aerogeneradores vienen con sus controladores. Algunos vienen incluso con inversores, ¿ya? Pero por lo general siempre vienen con controladores. Por ende, ustedes asumen que a la salida del aerogenerador van a tener directamente la capacidad o la tensión de carga para un sistema de acumulación. ¿Y cómo calculamos el sistema de acumulación? Al final, el número de baterías o la capacidad de acumulación está dada por la capacidad de acumulación en ampere hora. Va a estar dada por la energía requerida multiplicada por los días de autonomía, ¿cierto? Y esto dividido por la tensión de trabajo multiplicada por la profundidad de descarga que nosotros consideremos. Esa es básicamente la forma de hacer el dimensionamiento y tener la capacidad. Entonces, por ejemplo, yo acá tenía que mi energía requerida, vamos a poner aquí las variables, la energía requerida, vamos a tener aquí las días de autonomía. Aquí vamos a tener la tensión de trabajo. Y aquí vamos a tener la profundidad de descarga. Profundidad. Profundidad de descarga. Bien. Entonces, la energía requerida en este caso la teníamos arriba. Era esta cantidad de energía, estos watts hora, ¿cierto? Los días de autonomía, en este caso, no sé, podríamos considerar unos 3 días de autonomía. La tensión de trabajo, habíamos dicho, y en base al inversor, que íbamos a trabajar en 24 volts, ¿no? Porque habíamos considerado el 91%. En este caso, aquí podríamos trabajar perfectamente en 48,
¿Por qué? Porque el regulador de carga que viene incorporado en el aerogenerador aguanta también 48 volts. Entonces, fíjate que yo perfectamente podría migrar todo esto y decir ya no voy a utilizar 91, sino que voy a utilizar el rendimiento del 92%. ¿Qué significa ese rendimiento del 92%? Significa que la energía que yo voy a necesitar a la entrada va a ser menor. Ahora, debido a la potencia del inversor, o sea, del generador, como es un generador mucho más grande de lo que yo necesito, no tiene ningún sentido rehacer ese cálculo porque tampoco voy a encontrar un generador eólico más pequeño. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces me voy a quedar aquí en 48 volts y la profundidad de descarga que voy a considerar, por ejemplo, un 70%, ¿ok? O un 0.7. Por lo tanto, la capacidad, en este caso la capacidad de acumulación, va a estar dada por, o va a ser ¿de cuánto? Vamos a hacer el cálculo. Entonces voy a tener, abro paréntesis, y voy a tener la energía requerida multiplicada por los días de autonomía, y esto dividido por la tensión de trabajo por ¿ok? Entonces aquí tengo 398 amper hora en ¿cuánto? En 48 volts. ¿Sí? Entonces ya tengo el inversor, ya tengo la capacidad de acumulación, me faltarían básicamente dimensionar los conductores, pero es algo que ya lo hemos visto. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es, o sea, considerar cuáles van a ser la corriente, cuál va a ser la corriente que voy a tener entre un tramo y otro. Por ejemplo, ¿cómo calculo cuál es la corriente máxima que va a salir desde las baterías al inversor? Si es que yo sé que el inversor tiene una potencia máxima, ok, en este caso va a ser una potencia de 1000 watts aproximadamente, yo sé cuántos amperes o cuánta corriente va a demandar. Y en base a esa corriente y a ese largo del conductor, yo diseño el conductor. ¿Ya? Calculo la sección del conductor y para eso hay un montón de calculadoras también en internet o cosas que hemos visto para que ustedes puedan apoyarse. Bien, HM Sistemas es una de las páginas que tiene esa esa herramienta. Bueno, si es que quedó alguna duda, vamos a ver esta otra planilla, que es una planilla paralela, digamos, a RedScreen. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente hacer el dimensionamiento. En este caso vamos a tener una turbina, ¿cierto?, de 2 kilowatts, ¿sí? De 2 kilowatts, que era básicamente la que estamos poniendo, la Red Driven, que ustedes podían ver acá, aquí en turbina eólica. La idea de esto es comparar básicamente cuál es el nivel o la diferencia entre la generación que calcula RedScreen con la que calcula la planilla. ¿Ok? Obviamente no van a ser los mismos resultados, pero van a andar más o menos en forma similar. Bien, nos piden básicamente cuál es la altitud del sitio. En este caso, tendríamos que irnos a... eso tendríamos que sacarlo, dame un segundo. Vamos a ver si es que el Google Maps nos puede mostrar acá ese valor. Aquí estamos, la altitud. Déjame revisar de dónde puedo. Acá está. Fíjate que aquí teníamos esto, ¿cierto? Y aquí está la altitud. En la misma NASA me la da. Latitud, longitud. Ahí está, latitud, longitud en la región. Me imagino que esos son los metros, sí, los metros sobre el nivel del mar, 150.81. Entonces me voy a ir aquí a 150, la unidad de cálculo. 150 metros de altitud. El Wind Shear Exponent, ¿cuánto era el Wind Shear Exponent que habíamos utilizado en la planilla en el RedScreen? ¿Se acuerdan? De 0.14. Por ende vamos a utilizar 0.14. En la altura del anemómetro, es decir, a cuánto fue medida la velocidad media del viento, era de 10 metros. ¿Y cuánta era la velocidad que nos había dado? La media, no era esta, sino que era esta de acá, ¿cierto? Aquí teníamos que la velocidad media del viento era de 3,68 anual. Por ende, si aquí le tengo la velocidad 3,68 anual, la altura de la torre, en este caso yo la podría perfectamente montar, no sé, unos 8 metros de altura, 8 o 10 metros de altura, y el factor de turbulencia, en este caso, si ustedes se fijan aquí, leen los inputs, va a decir, ¿dónde está el factor de turbulencia?
Ok, el factor de turbulencia, ¿cierto? Va a estar relacionado con la turbulencia que haya, ¿cierto? Y la variabilidad en el sitio y otros, y va a influir obviamente en el desempeño del aerogenerador. Los típicos valores están, ¿cierto? Entre 0,0 para sitios con leves turbulencias, menos 10 negativo para sitios planos. En este caso yo no sé, si ustedes se fijan, que qué tipo de turbulencia hay en ese sector, porque no lo conozco, porque no tengo fotos, el cliente no me lo ha mandado. Sé que obviamente no es un terreno plano, es muy difícil, ¿cierto? Y tampoco lo más probable es que sea un terreno muy, muy rugoso, entonces voy a utilizar un factor de cero. Ahí ustedes podrían básicamente modificarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, o qué es lo que estoy haciendo cuando yo completo los inputs en esta planilla? Cuando yo completo estos inputs, lo que me va a decir básicamente o con esto, lo que va a hacer es que esta planilla va a modificar la velocidad de viento, ¿ok? La va a corregir respecto del wind shear exponent, respecto del factor de turbulencia, etcétera, y me va también a calcular en base a la curva de potencia. Aquí hay algo que no hemos hecho, que es básicamente indicar cuál es, ¿cierto?, la curva de potencia de este aerogenerador. Entonces, para eso, ustedes tienen que llenar manualmente los datos que están en esta curva. Vamos a mirarlos, si les parece. Si me voy, por ejemplo, aquí al mismo red screen, aquí yo tengo los datos de la curva de potencia. Entonces, esta es la misma red driven que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Entonces lo voy a pegar acá. Yo puedo ir directamente completando en kilowatts, entonces tengo 0, 0, 0, después en 0, en 3 tengo 0.2, 0.2, después tengo 0,4, 0,45, 0,6, 0,9, 1,5, 2, 2,25, 2,45, 3, 3, 2, 1,5, 1,25, 1. Y ya no hay nada más. Entonces, ustedes se fijan acá, el Excel me grafica básicamente cuál es la curva de potencia. Y ahí ustedes pueden ver que el cálculo de la energía anual, esta planilla me la está calculando en 2.6 o en 2600. Ustedes se fijan, 2600 kilowatts hora al año. ¿Ok? Y si esto lo comparamos con 2600 watt hora al año versus ¿cuánto era lo que me decía? 3000. ¿Alcanzan a darse cuenta, no? Básicamente de cuáles son las diferencias en los resultados. Acá, si ustedes se fijan, tengo 2682 kWh al año y aquí tengo 3000, o sea, son como 400 kWh al año, lo que si lo dividimos por el 365, vamos a sacar una calculadora para ver cuál es el margen de error en realidad. Si ustedes se fijan, tengo 3033, que es la producción que me calcula Redfin, menos 2682, que es la que me calcula la planilla. Tengo 351 kilowatts hora, y si eso lo divido por 365, me está básicamente 1 kilowatt hora de 0,9 kilowatt hora de diferencia al día. ¿Ok? 0,1 kilowatt, claro. Sí, pues es una diferencia que efectivamente podría ser, claro, de consideración, pero aquí hay que entender eh, que no me tomé tampoco tan en serio los supuestos, ¿ya? Si yo hubiese conocido, por ejemplo, los supuestos bien, si hubiese, por ejemplo, me hubiese preocupado de haber, de haber corregido, por ejemplo, el factor de turbulencia o haberme metido quizás en otras variables de una manera un poquito más precisa, probablemente esa diferencia se hubiese acotado. ¿Ya? O sea, son sistemas, digamos, muy parecidos desde el punto de vista de diseño, pero fíjate que esta planilla te permite rápidamente, o sea, hacer cálculos, o sea, cuánto me demoré en usarla. ¿Ya? O sea, siempre tratemos de usar Red Screen en el caso, por ejemplo, de emergencia o para poder contribuir, para poder
verificar resultados pueden usar esta. Son dos, como te digo, dos herramientas distintas, pero que ambas son bastante útiles, ¿ya? Redskin obviamente tiene una base y un sustento mucho mejor porque considera otros aspectos, ¿ya? Y aquí me permite no solamente hacer una evaluación en base a 3,7. Fíjate que acá el Redskin me dice 3,7, ¿cierto? Que es el promedio anual que utilizó. Si yo me voy aquí a la planilla, yo le había puesto, claro, 3,68, ¿cierto? Si pongo aquí 3,7, inmediatamente tenemos también cambio. Entonces, aquí en vez de hacerlo con el promedio, Redskin lo hace mes a mes y eso probablemente también genera resultados. Te fijas, aquí tienes la producción durante todo el año. ¿Okay? Eso. ¿Hay alguna duda con el dimensionamiento? ¿Algo que no haya quedado claro? En general, si ustedes se fijan, pudimos avanzar durante todo el dimensionamiento del sistema, partiendo por la determinación del consumo energético y terminando básicamente en la selección o sea, cálculo de requerimiento energético, selección del inversor, dimensionamiento del aerogenerador y finalmente hablamos también de los conductores y de cómo estos deben ser seleccionados. Y obviamente el sistema de acumulación, que ustedes perfectamente pueden abordarlo, ¿cierto? En este caso teníamos En este caso teníamos 398, 400, ¿cierto? Podríamos aproximarlo a 400 amperios en 48 volts. Por lo tanto, aquí podríamos utilizar, por ejemplo, baterías, ¿cierto? De 400 amperios, ¿cierto? De 400 amperios y 2 volts. Y tener, por ejemplo, ¿cuánto? Estamos trabajando en 48. Tendríamos y 2 volts acá. ¿Sí? Tendríamos básicamente estos elementos. O sea, 24 elementos de 48 perdón, de 400 amperios y 2 volts. Y con eso ya tenemos el sistema de acumulación dimensionado también. ¿Ok? Sí, más o menos queda claro. Perfecto. Muchas gracias entonces por la atención en este video. Espero les haya quedado claro todo lo que hemos visto. Gracias.